Las revoluciones de la Edad Moderna. Independencia de Estados Unidos. En la segunda mitad del siglo XVIII, los dominios coloniales británicos en la costa atlántica de América del Norte estaban divididos en 13 colonias: Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Un rasgo particular de las colonias señaladas era que gozaban de cierta autonomía, representada en la existencia de asambleas locales en las que podían participar todos los ciudadanos y resolver sobre asuntos de interés para la comunidad. No obstante lo anterior, Inglaterra conservó un fuerte dominio en el aspecto económico, sobre todo en lo referente al comercio exterior, que era dirigido por y hacia la metrópoli. Antecedentes de la emancipación. Pese a la situación de prosperidad económica y al relativo autogobierno, los americanos no podían decidir sobre todos los asuntos de su interés, ya que se hallaban absolutamente subordinados a las decisiones de la corona y el parlamento, en el cual no participaban. Ciertas decisiones de este organismo generaron los primeros antecedentes de la emancipación. La oposición a los impuestos de Inglaterra a las colonias. El Parlamento inglés decidió que el aporte económico de los colonos se realizaría por medio de impuestos, estableciendo dos leyes. A. La ley del azúcar, que fijaba un impuesto al entrar dicho producto a las colonias. B. La ley del timbre, mediante la cual todos los documentos legales debían estar impresos en un papel sellado, vendido por el gobierno inglés, o bien debían pagar un derecho de estampilla. A través de las asambleas de representantes de diferentes estados, los colonos se opusieron abiertamente a los nuevos impuestos y se negaron a acatar dichas medidas. En el año 1765, representantes de diferentes estados se reunieron en un congreso en la ciudad de Nueva York, donde aprobaron una declaración de derechos que expresó la calidad de súbditos ingleses de los americanos y su derecho a negarse a pagar impuestos que ellos no habían aprobado en sus asambleas, sino que habían sido legislados por el Parlamento, donde ellos no estaban representados. Aunque el Parlamento inglés anuló los impuestos que habían ocasionado el conflicto, ratificó su derecho a legislar según su voluntad en los dominios coloniales. De esta manera no tardaron en votarse nuevos impuestos que produjeron la reactivación de los conflictos. El camino a la independencia. Primer Congreso de Filadelfia en el año 1774. Los colonos, ante la actitud adoptada por Inglaterra, decidieron convocar a un Congreso General donde estuvieran representados todos los estados. Aunque faltó Georgia, se decidió solicitar al rey Jorge III que se anularan todas las leyes de impuestos en las que ellos no habían participado. El rey se negó a la petición de los colonos y envió más soldados para imponer su autoridad, generándose los primeros enfrentamientos. Segundo Congreso de Filadelfia, en el año 1775, y la Declaración de la Independencia. Debido a la marcha de los acontecimientos, los colonos comenzaron a ser cada vez más partidarios de romper la relación de dependencia con Inglaterra y proclamar así la independencia. En este Congreso participaron representantes de todas las colonias, destacándose George Washington, John y Samuel Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, quienes tuvieron una gran relevancia en el periodo emancipador. Como fruto de este Congreso, el 4 de julio de 1776 se proclamó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. También se organizó un ejército que tuvo como general en jefe a George Washington. Las batallas de la independencia. Como era de esperarse, Inglaterra reaccionó negativamente ante la Declaración de Independencia, de las que sostenía eran sus colonias. Comenzó de esta forma un cruento periodo de enfrentamiento armados,
donde destacó la batalla de Saratoga, en la que triunfaron los americanos, doblegando al ejército inglés. Inglaterra reconoce la independencia de Estados Unidos. En 1783 se firmó el Tratado de Versalles, por el cual Inglaterra reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. La rebelión del té. Hacia 1773, el Parlamento inglés mantuvo el impuesto sobre la exportación del té, lo que generó una violenta reacción de los colonos en el puerto de Boston, donde arrojaron al agua un enorme cargamento de té. La respuesta no se hizo esperar y el gobierno inglés reprimió fuertemente esta acción, cerrando el puerto, reformando con medidas más rígidas la administración de justicia e introduciendo la obligación a los habitantes de Massachusetts de abstraerse a las tropas británicas. Las mujeres también votan. Una vez proclamada la independencia, los americanos desconocieron la autoridad del gobernador emanada del rey. Eligieron y nombraron gobernadores provinciales y en algunos estados como New Jersey se permitió por primera vez en la historia que las mujeres pudieran votar. La Constitución de Estados Unidos de 1787 fue la primera constitución escrita y estableció un sistema republicano y una estructura federal del Estado. Una declaración personal. Thomas Jefferson, presidente durante 2 periodos, fue el único redactor de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Durante su presencia, aumentó el número de estados con Ohio y el territorio de Luisiana, comprado a Napoleón en 1803 por la suma de 80 millones de francos. Con esta compra se logró la completa posesión del río Mississippi. Revolución Francesa. Durante el gobierno de Luis XVI. Aspectos políticos. El rey Luis XVI pertenecía a la dinastía de los Borbones y a semejanza de sus antecesores, gobernó Francia en forma absolutista, es decir, concentrando todo el poder en sus manos. Sin embargo, a diferencia de la política de su abuelo, el rey Luis XV intentó, a través de sus ministros, promover reformas fundamentales en la administración, reducir gastos de la corte, liberar el comercio de restricciones y redistribuir los impuestos. En estos proyectos propuestos tuvo escasos resultados por la oposición de los estamentos privilegiados de la sociedad. Debido a continuos enfrentamientos durante los siglos XVII y XVIII con Inglaterra y a las gestiones de algunos miembros de la nobleza, como Lafayette, el rey Luis XVI decidió apoyar desde 1778 a los revolucionarios de las colonias inglesas en Norteamérica, quienes querían obtener su independencia. Este hecho contribuyó a acentuar una grave crisis económica en Francia y a difundir las ideas liberales contrarias al absolutismo. Aspectos económicos. La base de la economía francesa era la agricultura, que aún hacia fines del siglo XVIII se caracterizaba por su atraso tecnológico y por ser muy sensible ante condiciones climáticas desfavorables, como las que se hicieron presentes hacia el año 1788, provocando malas cosechas y por lo tanto un alza en el precio del trigo, de la harina y del pan, con la consecuente hambruna de la población. Durante el reinado de Luis XVI existió en Francia una profunda crisis que estaba relacionada con un déficit financiero crónico del Estado francés por los gastos excesivos de la corte que a partir de Luis XIV hasta llegar a Luis XVI se habían convertido en un gran peso para las arcas fiscales francesas. Los gastos elevados que habían significado el apoyo de Francia a la emancipación de las antiguas colonias inglesas de Norteamérica y también con los problemas agrarios. Frente a los problemas señalados, la única salida que encontraron los ministros del rey fue obligar a los estamentos privilegiados del clero y de la nobleza a pagar un impuesto a la posesión de la tierra. Sin embargo, estos, reunidos en una asamblea de notables, se negaron a obedecer la petición del rey.
Para muchos historiadores, este hecho constituye el inicio de la Revolución Francesa. La estructura social característica de aquel periodo era la sociedad estamental, en la cual existían grupos sociales bien definidos, a los que se pertenecía generalmente desde el nacimiento hasta la muerte. En la parte más alta de la pirámide social se hallaba el rey y la corte, seguido por el alto clero y la nobleza. En la base de la pirámide estaba el tercer estado o el estado llano. El clero y la nobleza eran los dos estamentos privilegiados de la sociedad. El clero se encargaba de la evangelización y gran parte de la educación. Estaba exento de pagar impuestos, recibía el diezmo de los feligreses y poseía importantes propiedades en el campo y en las ciudades. En su interior había una gran diferencia entre el alto clero, formado por obispos, abades y canónigos en general, miembros de la nobleza, y el bajo clero, compuesto por sacerdotes y vicarios que provenían del estamento inferior y debían vivir en zonas pobres. La nobleza, por su parte, poseía grandes propiedades y también privilegios como llevar espada, ocupar los altos puestos militares, no pagar impuestos, percibir derechos señoriales de los campesinos, como el trabajo gratuito ciertos días de la semana o el pago por el uso de los molinos. El tercer estado estaba compuesto por burgueses, artesanos, campesinos libres y siervos. Aunque algunos como los burgueses poseían mayor riqueza y educación, sin embargo todos ellos tenían en común el deber de sustentar económicamente a Francia, pagando impuestos al Estado, a la Iglesia y a los señores locales. Entre sus miembros existía un gran descontento hacia la monarquía y los estamentos superiores que limitaban su participación política por los excesivos impuestos, por los constantes periodos de crisis agrarias y consecuente hambruna de la población. Las cargas que pesaban sobre el campesinado francés eran demasiado pesadas. Los impuestos que pagaba a la corona y además la obligación de alojar tropas, construir carreteras y atender a los transportes militares. A la iglesia había que pagarle el diezmo sobre las cosechas y sobre los ganados. Y por último, los derechos señoriales, los más gravosos de todos y los más impopulares que consistían en la exclusividad sobre la caza y la pesca, el peaje y los servicios personales, así como los derechos reales sobre las tierras. El campesinado era el grupo más numeroso de la sociedad, pero era el que, en su mayor parte, vivía en las peores condiciones de pobreza. El estallido revolucionario. Como una manera de solucionar los problemas económicos y por insistencia de la nobleza que se negaba a pagar impuestos por sus tierras, el rey Luis XVI convocó a los estados generales. En esta asamblea consultiva participaron, como estaba establecido, los tres estamentos de Francia, la nobleza, el clero y el estado llano. Sin embargo, ocurrió un hecho inesperado. El tercer estado, representado fundamentalmente por miembros de la burguesía, ante la imposibilidad de conseguir cambios reales para Francia, se separó de la asamblea y se constituyó en Asamblea General, jurando no separarse hasta dar a Francia una constitución. Etapas de la Revolución. La Asamblea Nacional Constituyente. Esta asamblea se extendió desde 1789 a 1791. Durante este periodo los acontecimientos más destacados fueron la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Actualmente, este es el Día Nacional de Francia. También destaca la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde se establecieron como derechos naturales, sagrados e inalienables los derechos a la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Además destaca la promulgación de la primera Constitución en el año 1791, Constitución Civil del Clero y la abolición de los vestigios del feudalismo. Los personajes más destacados del periodo fueron el rey Luis XVI, su ministro Necker, los revolucionarios y liberales Sieyès y Mirabeau y Lafayette. Asamblea Legislativa.
Se extendió entre 1791 y 1792. Durante este corto periodo, en el que rigió la Constitución de 1791 y fue destituido el rey Luis XVI, se intentó instaurar el nuevo orden revolucionario en el interior y difundir las ideas e instituciones de la revolución fuera de Francia. De esta forma, ante posibles ataques de Austria y Prusia, Francia les declaró la guerra, que se extendería por más de 20 años. La Convención. La convención se extendió desde 1792 a 1795. Este periodo estuvo dividido en dos etapas, una dominada por el grupo de los girondinos y otra por los jacobinos, que se denominó Periodo del Terror. Las principales obras de este periodo fueron la abolición de la monarquía y la proclamación de la República, la muerte en la guillotina del rey Luis XVI y de la familia real, la creación de comités como los de salud pública, de defensa nacional y de vigilancia. También se creó el Tribunal Revolucionario, que fue la gran institución del terror bajo el periodo de Robespierre, pero que finalmente en 1795 decidió la ejecución del mismo Robespierre en la guillotina. En el plano exterior continuó la guerra, pero además de tener por enemigos a Austria y Prusia, se sumaron Inglaterra, Holanda y España. El Directorio. El Directorio gobernó entre 1795 y 1799. Durante este periodo, se trató de instaurar nuevamente el orden y la paz en Francia, después de la violencia vivida durante la Convención. El periodo ejecutivo quedó confiado a un directorio de 5 miembros, con grandes atribuciones. En el ámbito interior se destacó la creación del servicio militar obligatorio, que se planteó como una necesidad frente a las constantes guerras que enfrentaba Francia y que le permitieron extender su dominio sobre la península itálica y proclamar la creación de las repúblicas bátava, cisalpina, cispadana, liguriana y romana. En 1799, Napoleón Bonaparte, que se había destacado en las campañas del exterior, dio un golpe de Estado el 18 de Brumario, que puso fin al directorio. El consulado. El consulado gobernó Francia entre 1799 y 1804. Inicialmente fueron nombrados 3 cónsules que concertaron en sus manos el poder del Estado: Napoleón Bonaparte, el abate Sieyès y Ducos. Al poco tiempo Napoleón logró desplazar a sus pares y consiguió ser nombrado como único cónsul y más tarde cónsul vitalicio. Las principales obras del periodo fueron la firma del concordato con el Papa, que restableció las relaciones entre Francia y la Santa Sede, la creación del Banco de Francia, del Código Civil y de la Legión de Honor. En el ámbito internacional, los países europeos se organizaron en coaliciones contra Francia, enfrentándose en batallas como Marengo, Ulm y Trafalgar. El Imperio. Napoleón, no contento con ser cónsul, fue coronado como emperador de Francia, dándose inicio al periodo del Imperio, que se extendió entre 1804 y 1815. Entre los acontecimientos más destacados del periodo se hallan el decreto del bloqueo continental de Inglaterra, ante la negativa de este estado de someterse a las decisiones y dominio de Napoleón, el levantamiento de las zonas conquistadas y la organización de nuevas coaliciones contra Francia, que culminaron con la derrota de Francia en la batalla de Leipzig. Napoleón fue destituido y desterrado a la isla de Elba, pero regresó por unos 100 días, y finalmente la batalla de Waterloo, en la que Napoleón fue totalmente derrotado y desterrado a la isla Santa Elena, donde murió en 1821. La Asamblea Nacional Constituyente, aunque proclamó el derecho a la libertad en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, no abolió la esclavitud en las colonias francesas, lo que fue una realidad solo en 1848. Los revolucionarios crearon un nuevo calendario
donde cada año fue dividido en 12 meses y 5 días, cada semana en 10 días, un día en 10 horas y una hora en 10 partes. La Bastilla fue construida hacia el siglo XIV con el objetivo de defender la entrada de París, pero en el transcurso del siglo XVII se transformó en una cárcel de Estado, en la que se debía encerrar a los individuos que hubieran cometido delitos como espías y sospechosos de atentar contra las autoridades establecidas. Sin embargo, con el paso del tiempo, también se encerró a individuos por asuntos religiosos, brujería, falsificaciones, como también a intelectuales que habían publicado escritos contrarios a la autoridad o a la política de la monarquía. El 14 de julio de 1789 se produjo la toma de la Bastilla, que era considerada un símbolo de la arbitrariedad del poder real. De esta manera, una multitud de personas, entre las que se contaban artesanos, burgueses y soldados, tomaron por asalto la Bastilla y se impusieron a las tropas reales. Esta fecha es celebrada hoy como el Día Nacional de Francia. Vestidas de revolución. Durante el periodo de la revolución se pusieron de moda los colores que formaban la bandera nacional, blanco, azul y rojo, los cuales fueron lucidos en variados vestidos por las mujeres patriotas. Algunos personajes de la revolución, sin desconocer la importancia de la participación popular de las masas campesinas y urbanas que se expresaron en momentos como el asalto y la quema de los campos en la época del Gran Miedo o en la toma de la Bastilla y las manifestaciones en el Palacio de las Tullerías. Las distintas etapas de la revolución tienden a estar lideradas por algunos individuos que le imprimen sus ideas y estilo revolucionario. El Marqués de Lafayette. El Marqués de Lafayette era un miembro de la nobleza, pero compartía las ideas de cambio del sistema político y social de Francia. Siendo partidario de la monarquía constitucional, que conservaba al rey como cabeza del Estado, pero que establecía un ordenamiento constitucional, la primacía de la ley y la participación de los ciudadanos. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, donde logró difundir las ideas norteamericanas sobre la Declaración de Derechos. También durante este periodo formó y estuvo al mando de la Guardia Nacional, que era una milicia urbana. El abate Sieyès fue un gran defensor de los derechos del tercer estado francés. Participó en los acontecimientos de 1789, fue miembro del directorio y uno de los tres cónsules, junto a Napoleón Bonaparte y Roger Ducos, durante el periodo del consulado. Fue desplazado de la vida política por Napoleón, quien concentró en sus manos todo el poder, primero como único cónsul vitalicio y luego como emperador. Georges Jacques Danton era abogado y un gran orador. Perteneció al grupo de los Cordeleros o franciscanos que defendían la proclamación de la República en Francia y buscaban el apoyo y la participación del pueblo. Inicialmente estuvo vinculado con Robespierre, pero la forma de imponer los cambios por medio de la excesiva violencia lo distanciaron de él finalmente. Murió víctima de la guillotina en 1794. Maximilien Robespierre fue el líder del Partido de los Jacobinos, el más radical durante el periodo revolucionario. Durante la convención, ejerció desde el Comité de Salud Pública, especie de poder ejecutivo, un gobierno revolucionario muy radical, denominado el Gobierno del Terror. Robespierre intentó una transformación de la sociedad encaminada hacia la democratización política, la centralización administrativa y la igualdad social. Sin embargo, para imponer sus ideas, sometió a toda Francia a un régimen de verdadero terror, caracterizado por ejecuciones periódicas en la guillotina de cuantos él mismo consideraba sospechosos o contrarrevolucionarios. Finalmente cayó víctima de sus propias armas, siendo objeto de un golpe de Estado y luego guillotinado en 1794. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte nació en el año 1769
en Ajaccio, la isla de Córcega. Realizó estudios militares en Brienne y luego en la Escuela Militar de París, donde se destacó por su inteligencia, tenacidad y destreza en la rama de la artillería. A los 16 años era teniente de artillería y a los 25 ya era general. Napoleón participó de una manera exitosa en las campañas de Francia contra sus enemigos europeos, austriacos, prusianos, ingleses, por lo que su popularidad fue cada vez mayor, y cuando regresó a Francia en 1799 fue recibido como un triunfador. Ante la crítica situación del directorio, un grupo de individuos apoyados por Napoleón y las tropas dieron un golpe de estado el 9 y 10 de noviembre, siendo el 17 y 18 de Brumario según el calendario revolucionario. Esto puso fin al directorio y confió el gobierno a tres cónsules. Comenzaba así la época napoleónica, que es el periodo en el cual Napoleón se convierte en un personaje central para la historia de Francia. El consulado, 1799-1804. Fue un régimen centralizado basado en una comisión ejecutiva integrada por tres cónsules: Napoleón Bonaparte, el abate Sieyès y Roger Ducos. Napoleón detentó el cargo de primer cónsul y poco a poco logró desplazar totalmente a los otros dos, siendo ratificado como cónsul vitalicio en el plebiscito de 1802. El Imperio, 1804-1815. Tras una hábil carrera militar y política, Napoleón logró que el Senado proclamara que se confiaba el gobierno de la República a un emperador hereditario. El 2 de diciembre del mismo año se realizó una ceremonia en la Catedral de Notre Dame a la cual fue invitado el Papa Pío VII para presenciar la coronación de Napoleón como emperador. Hasta la primera década del siglo XIX, las campañas napoleónicas estuvieron marcadas fundamentalmente con el éxito. Sin embargo, a partir de la campaña a España, y sobre todo tras su derrota contra Rusia en 1812, la situación cambió y comenzó la decadencia del imperio napoleónico, que concluyó con la unión de los países europeos contra Francia y las batallas de Leipzig y Waterloo. Napoleón fue desterrado y condenado a vivir sus últimos años en la isla Santa Elena, donde murió el 5 de mayo de 1821. Por medio de un plebiscito en 1802, Napoleón fue ratificado como cónsul vitalicio por 3.500.000 votos a favor y 8.000 votos en contra. La población total de Francia era superior a los 25 millones de habitantes, pero solo algunos tenían derecho a voto. El emperador se corona. El 2 de diciembre de 1804 se realizó una ceremonia en la Catedral de Notre Dame de París, a la cual fue invitado el Papa Pío VII, no para coronar a Napoleón, sino para presenciar su coronación como emperador. Napoleón promulgó el Código Civil, o también llamado Código Napoleónico. Este código estaba fuertemente influido por el derecho romano y restablece el principio de la autoridad del esposo sobre la esposa, del padre sobre los hijos, etc. Otra influencia importante del código fueron los principios de 1789, como el derecho de propiedad y de ciudadanía, el término del feudalismo y los privilegios feudales, y la libertad de conciencia y ocupación. El Código Civil no solo permitió un ordenamiento jurídico al interior de Francia, sino que sirvió de modelo a los códigos de una parte importante de otros países del mundo. La Revolución Industrial. Hacia fines del siglo XVIII, una serie de innovaciones técnicas, entre las que destaca la creación de la máquina a vapor y su aplicación en la minería, industria textil y medios de transporte, dan origen a una gran transformación económica y social. La revolución industrial trajo consigo una serie de cambios que, además de modificar la forma de producción y organizar la economía de una nueva manera, transformaron profundamente la vida y mentalidad de los individuos, tanto europeos como del resto del mundo. La revolución industrial se originó en Inglaterra hacia mediados del siglo XVIII. Constituyó un profundo cambio del sistema de producción,
que reemplazó el trabajo manual por el empleo masivo de las máquinas. La revolución agrícola se refiere a una transformación que se produjo en el sector agrario durante el siglo XVIII, en la que contribuyeron la aplicación del sistema de rotación de cultivos, el uso de abonos, la introducción de máquinas como sembradoras y segadoras, y también la ley del cercamiento de los campos, que consolidó grandes extensiones de propiedad en manos de terratenientes que las hicieron trabajar en forma cada vez más productiva. De esta manera se fue generando un excedente para alimentar a los habitantes de las ciudades y un excedente económico que se reinvirtió en la agricultura o se invirtió en otras actividades como la industria. Nacimiento del capitalismo industrial. La aparición del maquinismo exigió la inversión de grandes capitales en la producción industrial antes destinados a la agricultura y al comercio. Así, durante el siglo XIX se consolidó el capitalismo industrial, que centró la producción en grandes establecimientos que reemplazaron a los pequeños talleres artesanales. Transformaciones económicas. Las industrias. Con la revolución industrial, los trabajadores, llamados obreros o proletarios, comenzaron a trabajar cada vez en mayor número en las industrias textiles, metalúrgicas, químicas, etc., a cambio de un salario. Allí se impuso la división del trabajo y la especialización, es decir, cada obrero ya no fabricaba el producto entero, sino que solo una parte del mismo. Lo anterior fue un cambio fundamental en relación a lo que ocurría en la Edad Media, donde la principal fuente de trabajo y de riqueza era la tierra y por ende la actividad agrícola, que era complementada por labores artesanales que podía desempeñar un individuo o un escaso número en un pequeño taller. Por otra parte, las grandes industrias necesitaban para su puesta en marcha grandes inversiones de dinero, para lo cual se haría necesario buscar nuevos mercados. Las sociedades anónimas. Durante la primera etapa de la revolución industrial, las industrias y las maquinarias de no muy elevado costo pertenecieron a algunos individuos o familias que unían e invertían su capital en la nueva aventura industrial. Sin embargo, con el paso del tiempo, la estructura de la producción fue cada vez más compleja y se necesitó la acumulación del dinero de muchos individuos. Así surgieron las sociedades anónimas, en las que el capital o dinero de la empresa se reunía por el aporte de muchas personas que adquirían títulos de participación llamadas acciones. Las bolsas de comercio son lugares donde concurren los accionistas para vender sus acciones o para comprar otras. Las más destacadas durante el siglo XIX fue la de Londres. Las sociedades anónimas y el funcionamiento de las bolsas de comercio fueron regulados por diferentes leyes desde mediados del siglo pasado en los principales países industriales de Europa como Inglaterra, Francia y Alemania. Los bancos son otra institución característica de la economía industrial. Inicialmente estos podían emitir moneda, sin embargo, con el paso del tiempo, su función quedó reducida a ser sociedades de crédito, que prestan dinero a las personas y empresas que lo necesitan y obtienen por este préstamo un beneficio o interés, a la vez que guardan en depósito el ahorro de particulares. Por otra parte, se difundieron por todo el mundo una serie de instrumentos bancarios, como por ejemplo el cheque. La máquina a vapor fue inventada por James Watt en 1769. Este invento revolucionó aquella época y fue fruto de la dedicación de los hombres de ciencia de aquel periodo y en especial de James Watt. La máquina a vapor tuvo diversas aplicaciones en el campo de la minería, la industria textil y los medios de transporte, especialmente en los barcos y ferrocarriles, la primera industria moderna. Fue en el sector textil donde comenzó el proceso de la revolución industrial, cuando se inventaron las primeras máquinas para hilar y tejer, que aumentaron la producción y redujeron la necesidad de mano de obra de una forma que no se había imaginado. Así el maquinismo fue reemplazado rápidamente la forma de trabajo artesanal que había existido por siglos, basado en el uso, la rueca y el telar, que incluía a un grupo pequeño de personas generalmente familiares, donde se hilaba y se tejía a un ritmo lento y pausado. Otros inventos.
Algunos inventos del periodo fueron la máquina para bombear el agua del interior de las minas, 1712, inventada por Thomas Newcomen, la tejedora o lanzadera volante, las hiladeras de Jenny, inventada por Hargreaves, y Water Frame, inventada por Arkwright, y el ferrocarril a vapor inventado por George Stephenson. Frente a las mejores posibilidades económicas que parecían ofrecer las ciudades, desde fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, la población rural, especialmente los jóvenes, abandonaron el campo en busca de un mejor nivel de vida en las ciudades. El desplazamiento hacia las ciudades fue favorecido por la revolución en los medios de transporte. De esta forma, las ciudades industriales experimentaron un rápido crecimiento, pero de un modo no planificado, lo que produjo grandes problemas de hacinamiento y de salud pública. La estructura social. Con la revolución industrial cambió la estructura de la sociedad. Esta se volvió más dinámica, abierta a la capacidad y al talento de cada individuo. Así, en la medida en que se fue extendiendo la industrialización, se pasó de una sociedad estamental a otra de clases. La sociedad preindustrial estaba compuesta por estamentos, órdenes o grupos prácticamente cerrados, a los que se pertenecía generalmente desde el nacimiento. Los nobles y el clero tenían una situación privilegiada, pues no pagaban impuestos, poseían grandes extensiones territoriales y ocupaban los altos cargos del gobierno, la administración y el ejército. Así, cada uno de los estamentos tenía una función específica. La nobleza gobernaba, el clero oraba y los campesinos trabajaban, a la vez que pagaban una serie de impuestos y mantenían económicamente a los estamentos superiores. La sociedad industrial, en cambio, fue una sociedad de clases, donde existía teóricamente el principio de la igualdad, según el cual no habían hombres o grupos privilegiados, y cada uno, según sus capacidades, podían desempeñar cualquier cargo o trabajo. Sin embargo, pese a los avances de la legislación, en este sentido, igualdad ante la ley, en la realidad siguieron subsistiendo diferencias de dinero y cultura entre las clases. Los nuevos grupos sociales. Junto a los sectores sociales tradicionales, nacieron al menos dos grupos fundamentales, la burguesía industrial y el proletariado. La burguesía industrial centró su actividad económica en la industria, ya sea textil, minera, química, etc. Era el principal grupo social que poseía el capital y lo invertía en esta nueva aventura económica. Crearon sociedades anónimas, pidieron préstamos a los bancos e invirtieron en nuevas máquinas e infraestructura. Pagaron bajos salarios y obtuvieron grandes ganancias. El proletariado o clase obrera constituyeron la mano de obra de los nuevos centros industriales, que con lo único que contaban era con su trabajo, que vendían a cambio de un salario. Nuevos problemas sociales. La expansión industrial durante el siglo XIX generó un sistema de competencia cada vez mayor entre los productores, quienes buscaron todos los procedimientos para vender al más bajo precio y sin limitaciones de ninguna índole. Así los sectores burgueses se sintieron plenamente interpretados y defendieron las ideas liberales de no intervención del Estado en los asuntos económicos y sociales, de respeto a las leyes naturales y a la libertad de los individuos. De esta forma, en la primera etapa de la revolución industrial, la clase más perjudicada fue la obrera. Algunos de esos problemas fueron los siguientes: jornadas de trabajo excesivas. Aunque los campesinos estaban acostumbrados a trabajar en las labores agrícolas diariamente, el nuevo sistema de especialización extrema, la disciplina severa y los largos horarios que se prolongaban entre 14 y 16 horas diarias resultaron verdaderamente agotadores. Bajos salarios. En este aspecto se combinaron una serie de aspectos como la abundancia de mano de obra, la inexistencia de leyes sociales que favorecieran al trabajador y el deseo de los empresarios de vender a menor costo, incluso bajando el salario a los trabajadores. Explotación de niños y mujeres. La mano de obra infantil femenina recibía sueldos inferiores a los de los hombres, teniendo que trabajar el mismo tiempo y a veces en labores mucho más duras,
como era por ejemplo el trabajo de los niños en las pequeñas galerías de las minas, deficientes condiciones de vivienda. Debido a los reducidos salarios recibidos por los obreros, estos debían vivir junto a sus familias, hacinados en pequeñas habitaciones, en general de mala calidad y con pésimas condiciones higiénicas, falta de agua potable y alcantarillado, que favorecían las enfermedades y epidemias. Desde entonces, smog. Un efecto negativo de la revolución industrial es el daño al medio ambiente, especialmente la contaminación, ya que al crearse cada vez más industrias, se ha ensuciado la atmósfera con gases tóxicos y se ha provocado el smog. Para mediados del siglo XIX, el feudalismo desapareció por completo, lo que afectó la vida del campesinado, acostumbrado al pago en especies. Los campesinos emigraron a las ciudades para incorporarse al mundo del trabajo industrial como obreros, puesto que, aunque las fábricas y minas ofrecían un modo de vida muy precario, pagaban salario en dinero, lo cual les permitía sobrevivir. Nuevos hábitos. Los cambios generados por la revolución industrial se prolongaron en el tiempo hasta el día de hoy, permitiendo producir una cadena permanente de inventos que han mejorado la calidad de vida de la población. Por ejemplo, la producción en serie de jabón y pasta de dientes que sirvieron de base para que la población adquiriera hábitos de higiene. Las nuevas organizaciones, la precariedad de la forma de vida y la ausencia de leyes que los protegieron impulsaron a los obreros industriales y mineros a organizarse al principio en sociedades de ayuda mutua y luego en agrupaciones de carácter político e ideológico.